Bien, si usted trae para anotar, saque su libreta, su teléfono, y quiero introducirlo a esta serie de 3 semanas. Esta serie de 3 semanas lleva por nombre Estaciones en el Desierto. Si tú estás tomando notas, queremos introducirte a esta serie de 3 semanas llamada Estaciones en el Desierto. Y esta serie es para todos aquellos que estamos atravesando por algún tipo de desierto. Mi pregunta para ti es: ¿habrá alguien aquí que está atravesando por algún tipo de desierto en su vida? Llámese enfermedad física, mental, emocional, financiera, relacional. Todos los que estamos aquí en la vida vamos a atravesar por cierto tipo de desierto. Y lo más importante es que usted y yo debemos de tener las herramientas que Dios nos da a través de su palabra, para que en el desierto no sea una temporada donde desfallecemos, sino que aunque estemos atravesando por el desierto, nuestro espíritu sea fortalecido y podamos ser pulidos y podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Esta serie es para ti. Así que los desiertos, escucha esto, los desiertos no son como pensamos que son. Lo voy a volver a repetir. Los desiertos no son como pensamos que son. Muchas veces pensamos que atravesar por el desierto es sinónimo de calamidad y desesperanza. Pero en Dios, atravesar por el desierto es una oportunidad para crecer en el conocimiento de Él, para ser transformado por Él y para reflejar su gloria. ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? ¿Cuántos quieren reflejar la gloria de Dios? Si tú estás atravesando por algún tipo de desierto, este mensaje es para ti. Si tú dices: yo estoy a todo dar en esta etapa de mi vida, déjame decirte que la vida da muchas vueltas. Y la vida de pronto nos puede dar un revés, donde podemos estar disfrutando de todo lo bueno, y no que eso sea malo, al contrario, es bueno, porque Dios te permite y nos da la oportunidad de disfrutar de todo esto. Pero la vida es difícil y tenemos que estar listos para dejarnos pulir y dejarnos transformar y dejarnos procesar por el Espíritu Santo, porque cuando cruzamos por todo esto vamos a terminar siendo mejores, vamos a terminar teniendo una experiencia que no teníamos antes. Nuestra vida en sí es transformada y vamos a poder reflejar su gloria. Entonces, en esta primera semana, dentro de nuestra serie Estaciones en el Desierto, quiero compartirte este tema de la primera semana, que le hemos titulado De amargo a dulce. De amargo a dulce. Y sabes que la Biblia nos habla de diferentes tipos de desierto. Aún en los Salmos encontramos que para el salmista un desierto no es una zona árida, una zona donde hay solamente arena. Aún para el salmista, atravesar por el desierto es atravesar por un valle grande, pero solo. Muchos historiadores hablan acerca de los desiertos a los que se refiere la Biblia. Y muchos historiadores concuerdan en que los desiertos eran aquellos lugares al que el pastor sacaba las ovejas a comer. El desierto era un lugar en el que el pastor sacaba las ovejas del redil para pastorearlas y alimentarlas. Probablemente tú y yo no entendíamos esta parte, pero aún en el desierto Dios lo usa para pastorearnos. Aún el desierto por el que podemos estar atravesando,
Jesús, que es el pastor de pastores, lo usa para alimentarnos y pastorearnos. Entonces, encontramos muchas definiciones de lo que es un desierto en la Biblia. Pero sabes que cuando era joven, más joven, yo le tenía un pavor a la palabra desierto, porque escuchaba todas estas analogías bíblicas y pensaba que atravesar por un desierto era atravesar por una etapa de sequía espiritual en mi vida, era atravesar por lo difícil y lo complejo de la vida, era atravesar por situaciones de gran calamidad, pero también de gran dolor. Probablemente tú hasta este día estabas pensando que desierto tiene que ver con todo esto que te acabo de decir. Te lo voy a decir de esta manera. En la escuela bíblica, en el seminario donde mi esposa y yo estudiamos, año tras año, antes de la graduación, llevan a un grupo de hombres de Dios, de profetas, y los profetas oran por cada estudiante que se va a graduar. Ellos llaman a este tiempo un tiempo de presbiterio. Y se acercaba el tercer año, el tiempo de graduación, y si tú no andabas bien, te hacía así. Porque los profetas te iban a decir, si andabas en pecado, el pecado que estabas cometiendo. Y daban palabra que Dios hablaba y les revelaba a ellos sobre lo que vendría a tu vida, el ministerio que ejercerías, etcétera, etcétera, etcétera. Se llega el tercer año, ya estaba a punto de graduarme y viene presbiterio. Tratas de caminar lo más alineado porque no quieres que te vayan a decir, hijo mío, dice el Señor, arrepiéntete porque te va a caer un rayo del cielo, ¿verdad? Si no te pones las pilas va a caer fuego y te va a consumir. No, estábamos ahí listos, listos para recibir esta palabra que los hombres de Dios iban a hablar de parte de Dios a mí y a mis compañeros. A mis compañeros y a mí. Resulta que cuando me llaman, probablemente no has estado en una reunión de estas, pero cuando te llaman y se te queda viendo un profeta y te dice, ven, se te baja la sangre hasta los talones, ay, Dios mío. Y estamos ahí, me toca, es mi turno y dice un profeta, ven. Te sientan en una silla y empiezan a hablar, palabra que Dios les está hablando a ellos para que te la digan. Y la primera palabra que me dieron, nunca se me va a olvidar, y es que dice uno de los profetas, veo mucho desierto en tu vida. Yo dije, ya empezamos mal. Veo mucho desierto en tu vida. Para serte sincero, salí de ahí un tanto desanimado y un tanto frustrado y con muchas preguntas hacia Dios, porque ¿de qué se trata esto? O sea, desierto para mí es sinónimo de calamidad, pero también de gran dolor. Señor, tengo miedo de lo que viene, porque tú me acabas de decir que la mayor parte de mi vida será un desierto. Pero conforme vas creciendo en el conocimiento de Dios, encuentras que el desierto es la oportunidad que Dios usa para transformarte. Desierto es la oportunidad que Dios usa para forjarnos. El desierto es la oportunidad que Dios usa para equiparnos. Desierto es la oportunidad que Dios elige para ponernos a prueba. Desierto es la oportunidad que Dios usa para prepararme como persona, pero también desierto es la oportunidad que Dios usa para preparar a un pueblo. ¿No es asombroso esto? Así que si tú estás atravesando por algún tipo de desierto, déjame decirte que los desiertos son buenos. Los desiertos son buenos porque son la oportunidad de Dios para ponerte a prueba y para prepararte como persona. ¿No es increíble esto? Jesús dice la Biblia que fue al desierto y estuvo ahí. Si usted tiene tiempo caminando con Jesús, conoce lo que sucedió en el desierto. Jesús estuvo en el desierto por ¿cuántos días?
4 no, 40. 40 días y 40 noches. Y en el desierto fue probado. ¿Ha leído la historia? En el desierto es cuando viene Satanás y lo tienta, lo prueba. Pero el desierto también fue la preparación para que así iniciara el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Así que te quiero llevar a una historia en esta mañana. Y esta historia la encontramos en Éxodo capítulo 14. Te lo voy a resumir brevemente. El pueblo de Israel estaba sufriendo gran calamidad y dolor porque vivían siendo esclavos de los egipcios. Estuvieron ahí por más de 400 años y los trataban de la peor manera, como esclavos. De pronto empieza a surgir un clamor en el corazón de ellos por la necesidad que estaban viviendo. Y Dios levanta a un libertador llamado Moisés. Y se llega el tiempo en el que Moisés viene, Faraón, las plagas, usted ya conoce la historia. El pueblo sale de Israel, de Egipto, y de pronto se encuentra en el camino a la tierra prometida. Encontramos que tuvo un primer obstáculo en su travesía. Y el primer obstáculo en la travesía fue el mar. No había salida, no había alternativa. Regresar no era opción porque venían todos los carros y el ejército de Faraón listos para prenderlos y regresarlos a la cautividad. Lo único que tenían era el mar y una fe que probablemente para muchos era mínima o era nula. Pero Dios le da indicaciones a Moisés y le dice: pon tu vara en el mar. Moisés obedece, el mar se abre, pasa el pueblo de Israel y de pronto se empiezan a cerrar las aguas, quedándose atrapados ahí todo el ejército del faraón. Y en Números capítulo 33 nos encontramos con todas las estaciones, todas las paradas que tuvo el pueblo de Israel en su travesía o en su jornada caminando por el desierto. Y si tú lees Números capítulo 33, te vas a dar cuenta que fueron bastantes las estaciones en el desierto que tuvo el pueblo de Israel. Pero cada estación era una oportunidad para que Dios se glorificara en medio de ellos. Así que cada estación en nuestra vida, en nuestro caminar, es una oportunidad para que Dios se glorifique en nuestros corazones. Pero continuando con la historia, dice la Biblia que una vez que cruzan el mar, durante 3 días anduvieron buscando agua. Dicen los historiadores que era aproximadamente una población de más de 2 millones de personas, más el ganado que traían con ellos. Date una idea de la multitud de gente que era. No necesitaban una pipa de agua de 10,000 litros, necesitaban bastante agua para saciar la sed de una multitud de gente. Y duraron 3 días una vez que cruzaron el mar. Y dice la Biblia que estuvieron buscando agua y no encontraron. En Éxodo capítulo 15, verso 22 dice lo siguiente. ¿Me acompañas a leer? Dice la Biblia: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante ¿cuántos días? 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Y por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Te voy a regresar un poquito. En esta historia vamos a estar yendo y viniendo, así que si te desconectas te vas a perder. Éxodo capítulo 14 y a principios del capítulo 15 había un gran júbilo y un gran regocijo
porque habían visto cómo Dios abrió el mar y cómo el ejército de Faraón se hundió en el mar. Una vez que cruzan, que estaban seguros en tierra, empiezan a glorificar el nombre de Dios y empiezan a cantar las maravillas de Dios. Reconocen que Dios es el único poderoso. Déjame hacer una pausa aquí, porque muchas veces tú y yo nos parecemos a ellos. Cuando todo va bien, cuando vemos las maravillas de Dios obrando a nuestro favor, cuando vemos la respuesta inmediata de Dios a nuestra vida, sí o no hay un gran júbilo y un gran regocijo en nuestros corazones. Y empezamos a cantar y empezamos a danzar porque Dios ha sido bueno. Pero dice la Biblia que una vez que el pueblo de Israel cruzó el desierto y tuvieron necesidad de agua, encuentran un lugar y esta agua era un agua que no era potable, era amarga. Ni los animales la podían beber porque era eso, no era potable. Y cuando llegaron a este punto, el júbilo se les terminó. El júbilo se acabó. El gozo y los cánticos que estaban cantando días atrás ya no existían. Dice la historia en la Biblia, en Éxodo capítulo 15, verso 24. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés, diciéndole: ¿qué vamos a beber? Ahora yo se lo estoy diciendo así bien buena onda, Moisés, ¿qué vamos a tomar? Pero pienso un montón de gente quejándose en contra de Moisés porque no tenían agua, porque había una necesidad que necesitaba ser suplida. Y la primera reacción que tuvieron fue murmurar, fue quejarse en contra de Moisés. ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones Dios hace un milagro excepcional en nuestra vida. En muchos de los que estamos aquí, Dios se ha manifestado poderosa e increíblemente. Podemos decir sí a esto. Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede a la primera de cambios? Se nos termina el júbilo, ya no hay gozo. Y es que el pastor, ¿para qué nos dijo? Échame la culpa. Y empezamos a quejar, y empezamos a hablar en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de tantas cosas. Empezamos a despotricar barbaridad y media. Y todo tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Entonces dice la Biblia que le reclamaron a Moisés y le dijeron: ¿qué vamos a beber? Y el versículo 25 dice que Moisés se jaló los cabellos y empezó a correr desesperado porque no tenía la respuesta que la gente quería escuchar. No dice la Biblia esto. La Biblia dice que en cuanto Moisés escuchó, Moisés tenía solamente una opción y una alternativa. Y esa alternativa era clamar a Dios, porque él sabía que si Dios lo había sacado de Israel, no era para dejarlos a los 3 días muertos de la sed. ¿Sabes qué? Yo aprendí hace algunos años esto. El buen pastor, que es Jesús, no nos va a sacar del redil para dejarnos tirados en el camino. Escucha esto. Muchas veces muchos viven desde esta manera, pensando en que Dios te sacó de tu comodidad, de que Dios te sacó de un lugar seguro y de pronto Él te sacó para botarte y dejarte ahí tirado en medio del camino. Ese no es el Dios del que te hablamos. El Dios que te hablamos es un Dios que no te va a sacar del redil para dejarte que te mueras en el desierto. Pero todo tiene que ver con la condición del corazón. Entonces dice la Biblia que Moisés clamó a Dios por ayuda. Clamó a Dios por ayuda.
Moisés no se unió al lamento de toda una multitud. ¿Cuántas veces viene gente a quejarse contigo y tú le sigues la corriente? Y tú le das vuelo a todas sus quejas y la forma en la que están hablando en contra de alguien más. ¿Qué te parece? O cómo se viera si tú y yo decidimos no seguir o romper la cuerda cuando alguien viene y habla en contra de alguien más? Lo vemos en la familia, lo puedes ver en tu familia, que alguien viene y te habla en contra de tu hermano, de tu hermana, te habla en contra del suegro, de la suegra, y tú le dices, ¿a poco sí? A ver, ¿y qué más te dijo? Hay una tonadita en aquellos, pon atención en esto, hay una tonadita en aquellos que son bien chismosos, con perdón del que lo sea, ¿sí? Pero hay una tonadita que es como si es la tonada oficial de meter aguja para sacar hebra. Identifique esa tonadita. ¿A poco sí? ¿Sí? Pero Moisés, dice la Biblia, que no se unió al lamento ni se unió a la queja. Y esto es lo que hace que las estaciones en el desierto nos permitan continuar. Si tú estás atravesando por cualquier tipo de desierto en tu vida, algo que te va a permitir continuar hacia adelante es que pongas un alto a la queja y pongas un alto al lamento. Muchas veces nos pasamos la vida lamentándonos de lo que no fue. Muchas veces nos pasamos la vida lamentándonos porque no sucedió como yo quería que sucediera. Muchas veces perdemos el tiempo y perdemos de vivir el presente porque estamos tan enfocados lamentándonos en lo que ya fue. No hay nada que puedas hacer para cambiar el pasado. Escucha esto, deja de estar lamentándote por lo que no fue. Lo que pasó ya quedó atrás y no puedes hacer nada para cambiarlo. Pero hoy tienes un presente para determinar cómo será tu futuro. Tú decides, amado hermano, amado amigo. Pero algo que hizo Moisés es que él no se unió al lamento, él no se unió a la queja. Entonces esto es lo que hace que tus estaciones en el desierto que puedas estar atravesando te permitan continuar. ¿Qué es lo que te permite continuar en el desierto? Número 1, deja de lamentarte. Número 2, deja de quejarte. Número 3, clama a Dios. En lugar de estar perdiendo el tiempo y tu energía física, mental y emocional, enfócate en elevar tus oraciones como ese clamor que sale de tu corazón, pidiendo la ayuda del que todo lo puede. Cuando tú y yo entendemos y vemos desde esta forma, nuestra vida va a cambiar y ya no vamos a ver las cosas, aunque estés atravesando por lo difícil del desierto, jamás lo verás de la forma en la que lo veías antes. Dice la Biblia que Moisés estaba ahí y clamó a Dios. Me encanta lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 33 verso 3. Probablemente tú ya te sabes esta escritura y te la puedes saber de memoria. Pero una cosa es que nos sepamos la escritura de memoria y otra que la podamos poner por práctica en nuestra vida. La Biblia dice en Jeremías capítulo 33 verso 3: clama a mí. ¿A quién? A Dios. Clama a Él. Y cuando tú y yo entendemos este principio de clamar a Él, no de vivir desde la queja, no vivir desde el lamento, sino entender que si tengo una necesidad, a quien debo de ir es al que todo lo puede, al que todo lo puede, al que para Él no hay nada imposible, y ese es nuestro Dios todopoderoso. Dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé. ¿Sabes por qué Dios no responde la oración de muchos? Porque simplemente no claman a Él. Y vivimos una vida, un cristianismo pensando que nos merecemos que Dios trabaje a nuestra disposición.
Y usamos a Dios como el mago de la varita mágica, el genio de la lámpara maravillosa. Y Dios no es ninguna de estas cosas. Dice la Biblia: clama a mí. Y cuando tú tienes una necesidad en la que hay urgencia de respuesta, lo mejor que podemos hacer es ir y doblar nuestras rodillas y postrarnos delante de Él y decir: Señor, yo tengo esta necesidad y tú eres el único que me puede ayudar, tú eres el único que me puede salvar, tú eres el único que me puede sanar. Estoy clamando a ti porque tu palabra dice que si yo clamo a ti, tú me vas a responder. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios por alguna necesidad? Me encanta lo que dice Salmos 34:6. En mi desesperación, dice el salmista, en mi desesperación. ¿Cuál es aquella situación que está desesperando tu corazón y tu alma? ¿Cuál es aquella situación en la que no encuentras ninguna salida? ¿Alguna adicción? ¿Algún rompimiento familiar? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que provoca desesperación y angustia? Hoy muchos vienen aquí o están aquí con una carga financiera. Déjame te digo esto: hay muchos que nos metemos en aprietos financieros por la mala administración. No es que Dios no te haya dado, es que necesitas aprender a administrar lo que Dios te ha confiado. Pero muchas veces venimos con una carga financiera en nuestra vida y en nuestra desesperación vamos a la Coppel. Y en mi desesperación trato a ver de dónde, cuando el mejor recurso que tú y yo tenemos es ir y clamar al que todo lo puede. Clamar al que todo lo puede. ¿Cuántas veces nos dan un diagnóstico médico y lo primero que hacemos es llorar amargamente porque el médico nos dio este resultado? Déjame te digo que aún el médico, siendo un especialista, y esto lo digo con mucho respeto, quien tiene la última palabra es nuestro Dios. Me encanta escuchar la historia de nuestro hermano Delfino. Una historia increíble, una historia increíble. Cómo Dios sanó, cómo Dios obró. Y hoy él, al igual que muchos que estamos aquí, somos un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero escucha esto: en mi desesperación, ¿qué dice la Biblia? Oré. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. ¿No es increíble esto? Saber que si tú hablas con Dios, Él está atento a escuchar tu clamor y responde a la necesidad que tienes. ¿No es increíble esto? En mi desesperación oré al Señor y Él me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Así que dice la Biblia, regresando a nuestra historia para continuar, dice la Biblia que Moisés no se prestó a todo lo que el pueblo estaba haciendo, quejándose, lamentándose y todo eso, sino que Moisés clamó a Dios y Dios le dio la salida. Dios respondió al clamor de Moisés y dice la historia en la Biblia que Dios le mostró un árbol a Moisés y le dijo: corta ese árbol, se lo estoy parafraseando, y mete las ramas al agua para que las aguas puedan ser sanadas y el agua pueda convertirse en agua dulce y potable para que puedan consumirla. Te voy a decir esto: el desierto no cambió. Ellos siguieron estando en el desierto. El desierto no cambió, pero las circunstancias sí. Y probablemente tu desierto no va a cambiar, pero tus circunstancias sí. Me encanta cuando Moisés reconoció la necesidad de la presencia de Dios en su vida.
Y en Éxodo capítulo 33, Moisés le dice a Dios: Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Yo te he compartido esto en algunas ocasiones. Moisés prefería continuar en el desierto con la presencia de Dios que estar en el lugar más boscoso y con los ríos más grandes, pero sin la presencia de Dios. Entonces sucedió un milagro increíble. ¿Sabes que Dios es la fuente de agua viva? Él es la fuente de agua viva. Y el mundo puede ofrecer soluciones aparentemente eficaces. Sin embargo, al final esas salidas o soluciones se tornan amargas porque no nos permiten ver o contribuyen a que quitemos nuestra mirada de las cosas de arriba. La jornada, la temporada o la estación que estés atravesando, no importa que sea, recuerda que Dios está contigo y su oído está atento a tu clamor para librarte de todas tus angustias. En lo que respecta a ti y a mí, es tomar la actitud correcta en nuestro corazón. Aún a pesar de lo difícil, de lo duro, de lo seco que te puedas sentir, guarda tu corazón y recuerda que la oración es lo que cambia las cosas. El voltear nuestra mirada hacia arriba. El salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Para muchos el desierto en este día puede ser una prueba que tiene que ver con alguna enfermedad física, emocional o mental. Para otros el desierto tiene que ver con escasez financiera, con falta de trabajo. Para otros el desierto tiene que ver con tentación, con duda, con queja. Pero tú decides hoy cómo seguir atravesando ese desierto. Hoy queremos ofrecerte el agua, que si tú bebes de esa agua, jamás tendrás sed. Y esa agua se llama Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, tú y yo no podemos seguir continuando. Podemos tratar, pero al final nos daremos cuenta que todo lo que el mundo nos ofrece es temporal. Mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿cómo estás reaccionando ante las diferentes adversidades que se han presentado a tu vida? Mi pregunta para ti es: ¿qué áreas en tu vida necesitas entregarle a Dios? Dice la Biblia en Éxodo capítulo 15, versos 25 y 26. Entonces Moisés clamó ¿a quién? A Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Hay otras versiones que dicen que las aguas sanaron. Y sabes que la sanidad, escucha esto, la sanidad es un atributo de Dios. La sanidad es un atributo de Dios, porque la voluntad de Dios para tu vida es restaurarnos. Dice la Biblia que ahí Dios le dio algunos estatutos, algunas ordenanzas, y les dijo: si escuchan atentamente la voz de Dios y hacen lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este día para ti, tu sanador.
Probablemente atravesar por el desierto te ha llevado a vivir desde la amargura, desde el enojo, desde el coraje, desde el rencor, desde la apatía, desde la indiferencia. Probablemente estar caminando en el desierto y ver que otros están mejor que tú, eso ha provocado un daño dentro de tu corazón, convirtiéndolo en amargura. La Biblia dice que no dejemos que se forme ninguna raíz de amargura en nuestro corazón. Y a muchos de los que están aquí hoy, Dios quiere sanarlos y quiere librarlos de todo esto, porque no es el plan de Dios que tú vivas desde esa condición. No es el plan de Dios que tú vivas desde el enojo, desde la frustración. El plan de Dios, si tú estás viviendo con un corazón quebrantado, el plan de Dios es restaurarte y es sanarte. Él tiene el poder para cambiar. Él tiene el poder para sanar. Y hoy la vida de muchos, el corazón de muchos, la mente de muchos tiene que ser cambiada, tiene que ser sana, tiene que ser transformada. Has tratado de buscar ayuda, medios, formas, métodos, y simplemente te das cuenta que llegas hasta un tope. Necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas la presencia de Dios en tu vida. Hoy muchos han estado atravesando por un desierto que simplemente no saben qué va a suceder en sus vidas. No saben hacia dónde voltear, no saben hacia dónde caminar, porque es tan fuerte lo que están atravesando. Quiero terminar con esta historia, la continuación de la historia. Dios me da esta palabra en el año 2004. Montón de desierto. Y sí, en lo personal, he cruzado, sigo cruzando por desiertos en mi vida. La vida no ha sido fácil. Tú conoces nuestra historia. Probablemente tú vienes por primera vez a este lugar. Pero en toda nuestra travesía, aún a pesar de lo difícil, Dios ha sido fiel. Y es del Dios del que te hablamos. Un Dios que no importa qué, te sigue sosteniendo. Un Dios que no importa qué, te sigue guardando. Y hay un entendimiento en mi vida de que el desierto es la oportunidad para que Dios me siga pastoreando. El desierto es la oportunidad para que el Señor me siga transformando y me siga cambiando. Un par de años después del 2004, ya estábamos casados, mi esposa y yo. Llegamos a la escuela. Nos invitaron a ministrar la alabanza en una de las graduaciones. Y viene un profeta, ese mismo que me había dicho, y nos sientan en esa misma silla. Yo dije, Señor, ya sácame del desierto, no sabía ni lo que estaba diciendo. Y de pronto nos dice, tómense de las manos, tú y Pamela, y empiezan a orar sobre nosotros. Y este mismo profeta dice, aún en medio del desierto, escucha esto, aún en medio del desierto, yo les he dado pozos de agua dulce. Y muchos vendrán y dirán, esta agua es dulce a nuestro paladar. Porque los pozos que yo les estoy dando, dice el Señor, son pozos profundos y de agua dulce, agradable al paladar de la gente. Y esa gente que está probando de los pozos que yo les daré, esa agua es gente que irá con otros que están con una sed insaciable en su alma.
Y ellos irán y les dirán: vengan y beban de estos pozos también, porque es agua dulce a nuestro paladar. Yo salí de ahí fortalecido. Salí de ahí increíblemente fortalecido. Dios no me dijo: te voy a quitar del desierto, te voy a sacar del desierto. La palabra que Dios nos daba es: aunque estés en el desierto, yo te voy a dar pozos profundos de agua dulce. Tú decides cómo atravesar tu desierto, amado hermano, amado amigo. Tú decides cómo vivir y cómo cruzar tu desierto. Porque aún en medio del peor de los desiertos que puedas estar atravesando, el Señor te dice en este día: yo te estoy dando pozos de agua dulce, agua buena al paladar de muchos. ¿Y qué es eso para ti? ¿Qué es eso para mí? Es que si tú y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, si la presencia de Dios está en ti, permanece en ti, tu vida será de inspiración a muchos, y muchos podrán venir a ti y tú los podrás guiar a la presencia de Dios, para que Dios sea quien sacie la sed del alma angustiada, para que Dios sea quien venga y sacie la sed del sediento que siente que se está muriendo. Tú decides. Tú decides. Yo recuerdo que levanté mis manos y le dije: Señor, gracias, gracias. Hoy, 16 años después, escucha esto. Hoy, 16 años después, te podemos hablar de la fidelidad de Dios. Porque aún por el desierto, por el valle de sombra y de muerte que hemos estado atravesando, esos pozos que el Señor nos dio son pozos a los que ha venido gente y ha dicho: esta agua es buena y agradable a nuestro paladar. Y eso tiene que ver contigo y con muchos más que vendrán. No es Pamela, no soy yo, es la presencia de Dios. Y si el Señor lo está haciendo con nosotros, Él lo quiere hacer